Bueno, a continuación vamos a seguir con la mesa redonda. Creo que ahorita que estamos ya metidos en la parte de la enfermedad metastásica y localmente avanzada, yo creo que es muy importante tener un poco más claro qué tipo de manejo daremos o vamos a recomendar en cada una de las etapas, sobre todo hablando de las etapas locales, localmente avanzadas y prácticamente la enfermedad metastásica, entendiendo que cada vez hay más opciones de tratamiento. Es complejo el establecer qué sería lo recomendable. Entonces vamos a tratar de hacer una mesa redonda donde podamos discutir toda la armamentaria que tenemos contra el cáncer y que podamos identificar exactamente bien los grupos en donde la podemos usar con los mejores resultados. Muy bien, vamos a invitar al doctor Sadeghi. Doctor Sadeghi. La doctora Claudia Rodríguez, que es nuestra oncóloga médica, el doctor Ascari Velázquez, ¿no anda por aquí? Y el doctor René Sotelo. Me gustaría que estuviera también el doctor Abreu, que nos ayude un poquito ahí con las preguntas y todo en cuanto al idioma. Yo creo que nos sentamos al otro lado, ¿no? Bueno, como podemos observar ahorita, el cáncer de próstata sigue siendo una enfermedad compleja. Doctor Ascari. Y cada vez se complica un poquito más cuando empezamos a ver todas las alternativas de tratamiento que tenemos. Y podemos identificar desde el inicio de un cáncer de próstata, pasando por las etapas de muy bajo riesgo intermedio, alto riesgo, enfermedad metastásica local, a distancia, hormonoresistencia, refractario a la muerte. Este tiempo en lo que llega un paciente del diagnóstico a la muerte es muy variable y va a depender mucho de las características del tumor y del estadio en el que se encuentra. De tal manera que entre mejor tratamientos y esquemas podamos tener en cada una de nuestras etapas, el tiempo en que llegue o que pudiera llegar a va a ser más prolongado, con mejor calidad de vida, etc. Entonces, viendo todo el proceso de medicamentos, técnicas, tratamientos, radioterapia, quimioterapia, creo que tenemos que organizarnos un poquito porque nos perdemos muy fácil en qué vamos a usar en cada caso, ¿no? De tal manera que se me ocurrió agrupar un poquito el proceso y dije, bueno, de alguna forma tenemos que ver algo que nos organice un poquito la cabeza y poder tener un poquito más claro en dónde nos podemos acoplar con cierta seguridad en nuestras decisiones. De tal manera que esta es la evolución que tenemos de un paciente desde que inicia hasta que muere. Y podemos decir que en las tres primeras, donde hay muy bajo riesgo y riesgo intermedio, tenemos posibilidad de tener una enfermedad localizada. A partir del alto riesgo ya es una enfermedad localmente avanzada, donde tenemos que modificar nuestros criterios de tratamiento, entrando rápidamente a la parte metastásica, sensible al tratamiento, posteriormente a la hormonoresistencia, posteriormente al refractario y después muerte. Sin embargo, hay muchos casos donde podemos brincar de un estadio más local a un estadio muy rápido con resistencia, incluso con refractarios. Entendiendo la hormonoresistencia como la falla bioquímica sin enfermedad metastásica visible, cuando menos en los exámenes convencionales, que es el TAC. Claro que con los PET, el PSMA, el NAF, etcétera, pues esto prácticamente casi creo que va a desaparecer. Sin embargo, vemos la mayor parte de aquí va a ser pacientes que fallan a la terapia primaria y los podemos encontrar aquí y es donde entran una serie de tratamientos actuales.
La pregunta para el panel sería, en la parte de bajo riesgo, encontrando todas esas alternativas de tratamiento, creo que no hay mucha duda aquí en la parte donde podemos combinar lo que es la radioterapia, lo que es la cirugía radical, la vigilancia, la parte de todas las terapias focalizadas, etc. Quiero que ¿qué opinión tienen al agrupar este grupo de manejo en este estadio que es el de bajo riesgo, que quizá no es el más común, cuando menos en Latinoamérica, pero que sí creo que la tendencia de todos los urólogos es buscar estos grupos para poder tener un tratamiento menos tóxico, con posibilidades de curación, etcétera? Quizá en algún comentario sobre qué opinión tienen aquí. Before you go to the high risk and metastatic disease, I would say that probably cryo, TUSA, HIFU, TUCAD would, if not, all of them could be more for the intermediate risk disease. If we discuss this with some urologists in US where we practice, and if we say that we are doing these treatments for low risk and very low risk, I'm not sure they will agree. So I would say that all this local treatment shift to intermediate risk disease would be probably better. I don't think it's wrong. Okay. There is data supporting. There is randomized trial supporting. TUCAD is the one supporting. There's 200 patients in each group, active surveillance versus focal therapy, and the TUCAD did better. The problem is, what is the endpoint we are looking, okay, right? The endpoint for TUCAD was disease progression on biopsy, and was not survival, was not cancer-specific survival. However, how long would it take a trial to answer these questions from very low-risk patient or low-risk patient to progress all the way to death, that we can actually say if it's beneficial or not? That's, I would say, just probably move to intermediate risk disease. Okay. En la terapia focalizada, en este tipo de posibilidades, estamos hablando aquí prácticamente de focalización, pequeñas lesiones, etc. Pero creo que, okay, en cuanto a cirugía o radioterapia. Bueno, centrando, la radioterapia evidentemente tiene papel en prácticamente todas las etapas, así como las estamos viendo. Quizás en la de muy bajo riesgo yo no la recomendaría, okay, definitivamente, como una terapia de inicio, así solamente en el bajo riesgo y solamente en estos pacientes que quizás no sean candidatos a otro tipo de manejo quirúrgico o un manejo donde por preferencias propias del paciente, incontinencia, impotencia, etcétera, ¿no? Como una alternativa igualmente eficaz. Yo creo que, bueno, ahora es una evaluación multidisciplinaria con oncólogos médicos, ustedes como quirúrgicos, y dar la recomendación más adecuada e individualizada para ese paciente en particular, ¿verdad? Por ejemplo, en la clínica es lo que hacemos, ¿no? O sea, a cada paciente se le estudia y, bueno, se le da una recomendación específicamente para su caso en particular. Y hablando de la radioterapia, me parece que es una excelente opción si es que no hay otra alternativa mejor que ofrecerle a ese paciente. ¿Podríamos hablar de radioterapia externa o bracterapia? Podemos, claro, aquí tenemos un abanico de posibilidades, ¿verdad? Estamos desde la radioterapia externa, que cada vez se hace menos en el muy bajo riesgo. Estamos más decantándonos o estamos más sobre lo que es radiocirugía, exactamente, o tratamientos de alta precisión y tratamientos de alta dosis, ¿verdad? Estamos hablando pues de equipos como CyberKnife, TrueBeam, esquemas de hipofraccionamiento acelerados, donde tenemos un buen respaldo clínico, ¿verdad? Ya de un seguimiento moderado, donde prácticamente son los mismos resultados y con muchísimos menos complicaciones que otras técnicas, ¿no? Okay. Ahí yo colocaría el papel de la radioterapia.
términos generales, René, ¿crees que aquí estaría prácticamente la vigilancia? Aquí estaría vigilancia, cirugía como el estándar. El micrófono. Sí, yo creo que definitivamente en muy bajo riesgo yo dejaría solamente, haríamos simplemente vigilancia. Y de riesgo, de bajo riesgo hacia arriba, es Gleason 7, dependiendo si es 3+4 o 4+3, ya iría la decisión si debería todavía, dependiendo de la cantidad de fragmentos, antecedentes familiares, otros factores, decidir si el paciente podría todavía seguir en vigilancia o debería ir a algún tratamiento más definitivo, que ya fuese cirugía o radioterapia externa. Okay. Aquí vigilancia la tendríamos en pacientes con 3+3, que prácticamente es una... Sí, sin duda en muy bajo riesgo haría vigilancia, pero ya pacientes Gleason 7, pero por ejemplo 4+3 o antecedentes familiares, dependiendo de la cantidad de enfermedad, ya podría pensar en tratamientos definitivos. Okay. A mí en este punto, una pregunta abierta para todos los panelistas sería, ¿cuál sería el mejor abordaje para poder establecer la terapia inicial? Es decir, todos los pacientes tienen que tener PET-CT, todos los pacientes tienen que tener resonancia, solo algunos casos determinados. Sí me gustaría saber la opinión de ustedes. Bueno, creo que André puede contestar en base a la resonancia. La pregunta sería si todos los pacientes, por ejemplo, que vamos a biopsiar, esa sería la primera pregunta, si todos los que vamos a biopsiar deberían ser biopsiados por resonancia. Si eso nos daría una mejor idea de la enfermedad, porque a veces con una simple biopsia de 12 cores, ¿tenemos o no tenemos un diagnóstico real de la cantidad de enfermedad para poder tomar decisiones? Yo creo que hay parte del problema, que es que si no tenemos una biopsia adecuada por un experto, no tenemos la forma de realmente decir cuál es la cantidad y tipo de enfermedad que el paciente tiene para poder planificar el tratamiento. Yeah, actually, for this very low risk and low risk, the idea with the MRI and other markers, 4K, you name it, probably the best idea is actually do not even identify, do not even diagnose those patients. So just avoid biopsy completely for them at some point and even not diagnose them, because chance for these patients to progress, if they indeed have low risk or very low risk, is very low. When you diagnose them, then you bring anxiety, you bring more tests, you will treat patients that don't necessarily need to be treated. So there are some people saying that better is actually do not even diagnose them. So this low risk and very low risk, maybe in the future you're not even, will be lower and lower diagnosis of these patients. That's the idea, and that's how MRI upfront is helpful for the entire cascade. Okay. Creo que la parte importante aquí es que las biopsias por la resonancia prácticamente descartarían estos de muy bajo riesgo, casi no lo ven. En cambio, si hubiera algo, estuviéramos ya en esto y ese sería alguien para poderlo tratar. Aquí hay también una situación con la vigilancia activa que hace que los pacientes tengamos que hacer biopsias de repetición cada año. Creo que la podemos evitar con la resonancia. Una resonancia negativa en pacientes con muy bajo riesgo, puede evitar la biopsia anual y poderlos vigilar con resonancias negativas. Very, very, very good question, very good point. Unfortunately, we cannot just rely on MRI for active surveillance. Biopsy is still necessary. There are several different protocols. The protocol that we use is biopsy every 2 years. MSKCC from New York, they use biopsy every 3 years. And from their series, they looked, just published in European Urology from MSK. I can't remember exactly the number of patients. I think it's 207 patients with several MRIs and several biopsies in 3 years, the protocol that they have. Try to avoid biopsy in patients that have negative MRI. And the performance of the MRI was really poor. So they say, if you do this, you can avoid biopsy in some patients, but there are a large number of patients that progress and you don't capture for MRI. So incorporating MRI to active surveillance makes a lot of sense.
There is another study from Dr. Klotz, which is multi-institutional, larger cohort, same findings. MRI helps. If there is a lesion, the patient most likely will progress. However, what we want is also to avoid biopsy, and this we can't tell for now. It looks like it doesn't really help. We still need biopsy, unfortunately. Bueno, tomando todo eso en cuenta, ahí yo creo que pues en ese escenario que mencionaba de empezar lo que son las vigilancias, también vamos a tener que tener muy en cuenta la situación de el paciente como está, ¿verdad? Porque si queremos estar haciendo las biopsias con la temporalidad que ya sea de 1 año, 2 años, 3 años, como comentaban en diferentes lugares, hay algunos pacientes que si les vamos a hacer la biopsia y en realidad no vamos a ofrecerles un tratamiento extra por sus comorbilidades o su expectativa de vida, a lo mejor no habría mucha diferencia. Pero en ese escenario, pues sí, si sigue siendo de muy bajo riesgo, a lo mejor sí pudiéramos extender un poco más el tiempo, que no sea 1 vez al año, sino más extendido. Y en otros pacientes, pues sí, continuar con lo habitual, que sería cada año, la biopsia. Ok. Prácticamente pudiéramos concluir con en estos grupos, la vigilancia sigue siendo muy importante. La vigilancia activa serían pacientes jóvenes con expectativas de vida largas, donde tendremos que estar vigilantes. Pudiéramos obviar la biopsia o pasarla cada 2 o 3 años con resonancias magnéticas de control en pacientes de mayor edad que tengan expectativas de vida cortas o que tengan comorbilidades en forma importante, corazón, diabéticos, etcétera, etcétera. La parte focalizada prácticamente sería una opción para aquellos pacientes en los cuales la parte emocional no es buena, donde el saber que tienen un cáncer y no hacerse nada a veces da un poquito más problema, entonces a lo mejor una focalización ahí puede mantenerlo mejor sin que repercuta en gran medida a la sobrevida. Muy bien, pasamos a la parte de riesgo intermedio, alto riesgo y la metastásica. Y los pongo en grupo porque en el riesgo intermedio, con un 3+4, prácticamente se va a comportar más por el lado hacia el bajo riesgo. Sin embargo, en el 4+3, prácticamente se empieza a comportar más como alto riesgo y creo que en este grupo tenemos que ya empezar a pensar en un tratamiento sistémico aparte del tratamiento local. Sobre todo cuando el estadio 4, el Gleason 4 se empieza a presentar, sobre todo en la parte de mayor volumen tumoral. De tal manera que empieza a crecer el número de posibilidades de manejos en estos grupos, donde ya entra la parte de radioterapia, cirugía, las focalizadas, empiezan a haber todos los tratamientos antiandrogénicos de segunda línea, como es la enzalutamida, veraterona, apalutamida, duralutamida, etcétera, la inmunoterapia. Entonces, una de las preguntas aquí sería, en este grupo de pacientes donde algunos podrán beneficiarse de terapia local, como la radioterapia o la cirugía, la terapia adyuvante, con obviamente el bloqueo androgénico, sería agregar primera línea de antiandrógenos o segunda línea. En sensibles, todos estos son sensibles. So I think if the question is, do we do systemic treatment, hormonal or otherwise, in intermediate risk or high risk group, I think if the intent is radical prostatectomy, there's really no role for any neoadjuvant treatment in that setting. So I wouldn't recommend it. But if we're going to do radiation, then we have data that suggests neoadjuvant hormonal treatment, androgen deprivation by effectively castrating the patient. That's the right approach. It also has synergy with radiation in terms of radiosensitization. The question of duration in intermediate risk patients, 4 to 6 months, in high risk patients, up to 24 months of androgen deprivation total, 2 months in neoadjuvant setting, then concurrent, and then to completion 24 months. I think that is pretty much the standard of care. And in those settings, for high risk patients,
we are starting to do more for the higher end of the risk for patients, but I think for the most part, just simple androgen deprivation is going to do it. Most of these trials were from years ago, at least during the radiation part, they do combined androgen blockade, flutamide or bicalutamide. So I think that's how we do it. And on the last day of radiation, we discontinue testosterone receptor targeting agent, flutamide or bicalutamide, and then continue with just castration to the goal, depending on the risk level. Sí, yo pienso, bueno, estoy de acuerdo con lo que dice el doctor Sadegui, la unión de lo que es el antiandrógeno con radioterapia pues está más que respaldado, ¿verdad? Esto tiene muchas ventajas desde el punto de vista de la radioterapia, disminución de la carga tumoral, disminución del tamaño de la glándula, radiosensibilidad de tratamiento combinado. Y bueno, pues yo creo que sí es una recomendación de inicio, ¿verdad? Empezar con incluso un doble bloqueo androgénico, ¿no? Más que un bloqueo androgénico sencillo. Y dependiendo del caso es si lo paramos al término de la radioterapia o lo vamos a continuar incluso por un par de meses más, ¿no? No es nuevo para nadie que hay gente que hace incluso intermitencias, ¿no? con diferentes fines, ¿no? Para incluso no agotar los receptores androgénicos. Esa es una explicación quizás un poco válida. Hay gente que lo hace dependiendo del estadio clínico del paciente, y lo mismo la continuidad del antiandrógeno en pacientes incluso que tienen expectativas de vida o más cortas o más largas, ¿no? No sé si alguien quiere opinar, ¿no? Una pregunta. Si el tratamiento adyuvante está aprobado en radioterapia, que es una terapia local, ¿por qué no hacerlo en cirugía, en el mismo paciente? Claro, y suena bastante lógico, porque al final son dos tratamientos locales, ¿no? Locales, ¿no? O sea, sobre todo en pacientes riesgo intermedio 4+3 y riesgo alto. Si ha funcionado la terapia adyuvante en radioterapia, ¿por qué no trasladarlo a la cirugía cuando son dos tratamientos para atacar el tumor primario localmente? If there is no metastasis, if there is no node metastasis, and the PSA is undetectable, negative margins, then there is no point. The reason that they use hormones for radiation is to sensitize, is to improve, to boost the radiation therapy. I don't see this beneficial for surgery if everything is fine. However, for these patients with higher risk, then I think upfront, even though you think the patient will have some positive margins, then I still think it's a valuable treatment for them as a multimodal approach. You tell them, I will operate on you, your chance of having positive margin according to the nomograms or putting these MRIs or whatever you put in there is a 30%, 40%. It's a very high chance for you to have positive margin. But still, you have a very good control of the disease. And then these patients will have radiation and hormone afterwards if needed for 6 months. You'll be shorter time of hormones exposure, will be shorter time of shorter dose of radiation. I'm not radiation oncologist, of course, but if you do radiation up front for the patient, you're doing 20 sections, you're doing 70 centigrade or whatever. If you do after prostatectomy, you're doing half of the dose for these patients or even lower. So they might be, might benefit from this. It's a multimodal approach. I think it's very valuable. So on the question of why don't we do the same thing we do for radiation, for radical prostatectomy, I think there are different ways to look at this question. One is to simply look at the data and say, well, it's not supported by data. So if it's not supported by data, we can't use it as standard of care. But there's also taking a look at the bigger picture. I think
the way radiation studies are going, and we have a few radiation studies, I think, going in adjuvant radiation in combination with androgen deprivation, trying to answer the question. On one hand, we are finding that adding androgen deprivation helps for radiation survival improvement. On the other hand, we're trying to limit the duration that we want to expose the patient to androgen deprivation, try to improve quality of life. So that is ongoing, research there. For surgery, for patients after surgery, forever we have depended on messing data that shows node-positive patients have benefit, but then that has also been challenged with some larger population-based studies that didn't really show much of benefit for node-positive patients in terms of getting androgen deprivation. So when you are facing those kinds of data without level 1 evidence or without a randomized clinical trial to say that, well, it sounds like androgen deprivation is helpful in radiation, let's use it in post-surgical setting, I think would be a little bit of a stretch for the data, but at the same time, we don't know. What we don't want to do is to, as we have found in many clinical situations and trials, we're just adding disease-free survival, not really a survival benefit. We know that if we give hormones to patients, we are delaying recurrence. A patient that's going to have detectable PSA 6 months after surgery, if we give that patient hormones, we're probably postponing that, but who knows for how long, and who knows if that patient is going to have a survival benefit. So in the absence of data, I think as interesting as the role of androgen deprivation, even after radiation, for patients treated with radiation therapy in adjuvant setting is, I think for post-radical prostatectomy, we have to just stick with the guidelines that we currently have and do it for node-positive patients. René, sabemos que cuando operamos pacientes con cáncer de próstata, a veces con el solo diagnóstico de la biopsia o el observar la lesión en la próstata, sabemos que es un paciente que se va a comportar mal. Es un paciente con un volumen mayor de lo que habíamos visto en el ultrasonido, con un antígeno prostático bajo para el volumen que se encuentra de tumor, está una vesícula seminal muy tomada y no representa el antígeno que tiene. Ya desde ahí sabemos que ese es un paciente que va a tener un comportamiento agresivo. No tiene metástasis por el momento, pero sabemos que la va a tener en corto plazo. ¿Por qué no adelantarnos a iniciar algo de tratamiento hormono? Que en algunos casos hay publicaciones donde dice sí hay una ventaja de sobrevida, obviamente y de control, basados en el control del antígeno. Sin embargo, yo creo que esos casos que sabemos que aunque son localmente, no son ni siquiera localmente avanzados al diagnóstico por imagen, pero que en el tratamiento quirúrgico nos damos cuenta que ya hay una vesícula o el tumor es más allá de lo que se vio en la resonancia y no corresponde a la respuesta del antígeno, sabemos que es un paciente de alto riesgo y que va a desarrollar metástasis a corto plazo. En ese tipo de pacientes, ¿cabría la posibilidad de iniciar algún manejo con el bloqueo androgénico? ¿Pero eso sería para hacerlo quirúrgico o...? No, ya lo operaste. Ah, ya está operado. Está operado, pero sabes que ese paciente el comportamiento va a estar mal. Obviamente no tiene indicación de bloqueo porque no tiene metástasis en ningún otro lado. No, pero tiene ya vesículas seminales, tiene otros resultados ya. Ajá, pero la vesícula seminal se relaciona a metástasis a distancia. Es after surgery. You have márgenes positivos. Obviamente si tiene una vesícula. ¿Y qué Gleason? Generalmente son Gleason altos, o sea, con antígenos bajos. And PSA has not, y el PSA todavía está indetectable, ¿o no? Sí, tú lo operas con un PSA de 6-7 y te das cuenta que la lesión que está ahí no corresponde al 6-7. Claro, pero ¿tiene cuánto tiempo operado? ¿Está recién operado? No, recién operado. ¿Y el antígeno está indetectable todavía? No. Recién operado
tienes un paciente que vas a operar con 7 de antígeno y tienes... está recién operado. No tenemos todavía su Todavía no primer sabes, pero... We don't have yet the first PSA, but we only have pathology after surgery that we know was worse than we were expecting. We were thinking a PSA of 7, and we go inside and we found everything was stuck. Seminical vesicle looks like invasion and positive margins and Gleason 8. Should we start immediately ADT? What you would do? So, by the way, that's a good example of why sometimes surgery may be better than just depending on the biopsy and doing the radiation therapy, because it provides more information. We know somewhere between 15 to 30% of patients have upgraded pathologies after radical prostatectomy. Puts them in a higher risk group that will have impact on how long you would have done the androgen deprivation. If at Gleason 7, you do 4 to 6 months of androgen deprivation with radiation. Once you do the surgery, you may end up in a different clinical situation. So in the example that you provided, let me restate it. So I'm sure that I understood the question properly. So this is a higher risk patient going into surgery, thinking it's Gleason 7, postoperatively is, let's say, Gleason 9, T3B. We have seminal vesicle invasion, and we are in immediate post-op setting. Let's not dwell on node status for the moment. So what do? I think even if we know 100% that we're going to give this patient adjuvant radiation, I think we still want to wait until the postoperative symptoms have stabilized. We know where we stand in terms of incontinence and those things. So we have time. In that sense, I would wait to check a PSA. I would give it about 6 weeks. That's about 10 half-lives. So any amount of PSA, when you check it at 6 weeks, if the PSA is undetectable, it's good. If it's detectable, then that's a real value. So you don't need to wait longer for it to become undetectable. So that's one valuable piece of information that gives us clues as to what we need to do next. And in a patient that has detectable PSA, or in the case that you brought up, has positive margins, we really are in salvage situation. And the data from Shipley trial suggests that you should do androgen deprivation. They did the trial with Casodex 150 milligrams. We don't do that, but we use LHRH agonists and try to castrate the patient 24 months. That's what they did, but who knows what the ideal time duration of time for androgen deprivation is. So in a sense, the case that you mentioned, it makes all the sense to do androgen deprivation, but in combination with radiation. Yeah. Androgen deprivation alone is not sufficient for a patient like that. There were studies that looked at, okay, we did radiation alone and it was helpful. What if we do androgen deprivation alone? And those studies, showed that androgen deprivation is not good now the by itself. Ahora en la patología resulta que tiene 4 ganglios positivos. Now you have the nodes. Right. Because we was making the first approach without knowing what was going with the lymph nodes. Right. Now I'm adding. Ahora le estoy agregando algo que le estoy diciendo que habían 4, porque hay una controversia en cuántos ganglios linfáticos están positivos, si tiene beneficio o no agregar o no radioterapia. Now we have 4 lymph nodes. So I think PT3B, positive margins, node positive disease, 4 lymph nodes. This patient meets the criteria for if PSA is undetectable at 6 weeks. We are in salvage setting because of the positive margins and should get radiation plus androgen deprivation. If we don't have positive margins and we have positive nodes and undetectable PSA, then we really could consider ourselves in adjuvant setting. But because 4 nodes are positive, there is data to support the addition of androgen deprivation to these patients for 24 months.
If we have just one node microscopically involved, I think it's a discussion with the patient, and I present to the patient that, you know, this data is not really rock solid, and androgen deprivation for 24 months is going to have a number of side effects. If the patient accepts those side effects, I think we can, there's, you know, reasonable, it's a reasonable thing to do. We could do androgen deprivation. But a patient that is T3 node negative, margin negative, undetectable PSA, that's a hard case to make, that, you know, you need to add 24 months of androgen deprivation, even though the patient meets the criteria for adjuvant radiation. But you will give the adjuvant radiation when they have positive margins and semicalvesics. So, But if all that is negative, Right. and you have only one lymph nodes, right. you will not consider Right. So, radiation. so there's always this debate that are we claro. looking at salvage or early salvage or adjuvant? And I think if you look at Chipley data, because they included positive margin patients and it was a salvage thing, so I think if we have positive margins, let's call it salvage Claro. instead of adjuvant. And then you can do androgen deprivation with it. But if you have undetectable PSA, T3, which is an indication, T3 be more than T3A. I think radiation docs, they have nomograms to risk stratify T3As to avoid doing radiation, some of them. But let's say T3 patient is going to get radiation. The question is, do we add hormones or not? No margins, undetectable PSA, I favor not doing hormones because of the added toxicity and unknown benefit. But, you know, there are always clinical situations that becomes a risk-benefit discussion. We all have had those, but I would not generalize it. I would just say this patient, T3, node negative, margins negative, PSA undetectable at 6 weeks, doesn't need hormones unless there is some mitigating circumstance that would make us worry to, you know, want to be more aggressive. Claro, ¿no? El debate sobre si agregar o no radiación a ganglios pélvicos siempre ha existido, ¿verdad? Lo que normalmente antes hacíamos era hacer la fórmula de Roche y dependiendo del puntaje decidíamos o no si hacer radioterapia. Lo que ahora empezamos a descubrir es que el riesgo intermedio en realidad está formado por muchos subgrupos y no necesariamente todos van a necesitar irradiación pélvica, ¿no? Como decía el doctor Seguí, lo que ahora hacemos es ver cómo están esos pacientes, el tamaño tumoral, si tienen factores de alto riesgo como los que él comentaba, y la otra es si debemos agregar o no tratamiento adyuvante de radioterapia ante el escenario de márgenes positivos, ¿no? Después de la prostatectomía, ¿no? Que eso en mi experiencia es muy dependiente de la institución. Hay gente que se espera a la recurrencia y trata, pero los datos que tenemos hoy en día, por lo menos en la literatura enfocada a la radioterapia, es que es mejor en cuanto a sobrevida global, no en control, sino sobrevida global, el agregar tratamiento adyuvante ante márgenes positivos. Pero al final es una decisión que no es tan sencilla de tomar, porque hemos tenido también casos con márgenes positivos que no se dan tratamiento con radioterapia y no están progresando. No, y la radioterapia tiene efectos adversos. Tenemos pacientes con cistitis por radiación, pero brutales. Eso bueno, ahí también sería debatible, ¿verdad? Porque, bueno, habría que ver la técnica, cómo se hizo el tratamiento, los controles de calidad, etcétera, etcétera, ¿no? No es lo mismo dar intensidad modulada, que ahora sabemos que es el estándar de tratamiento de radioterapia, a dar tratamientos de radioterapia tridimensional o convencional, ¿no? Lo que pasa es que los radioterapeutas decían que la radioterapia no tenía efectos adversos, y ahora que sacan una nueva, dicen que esta no tiene, y entonces no les creo. No les creo. No, Tengo ahorita un paciente hospitalizado que me está volviendo loco y va a acabar en una cistectomía. Y estoy de acuerdo le he entrado contigo, 4 veces a coagular la vejiga, está en una cámara hiperbárica. Le acabo de preguntar una medicina que me ofrecieron afuera, que venden que no sé dónde, que sirve para... Desesperado. El señor va a acabar en una cistectomía. Claro. Y fue una próstata radical que tenía márgenes negativos, pero era alto riesgo, y
el paciente se irradió por todos los mecanismos de protección Sí. y ahora estamos vueltos locos. Ser tan categórico y decir que no tiene ningún efecto adverso cualquier tratamiento sería un error, ¿estás de acuerdo? I think you know the- Aquí hay algo importante. Siempre ha sido de mucha controversia el hacer la radioterapia inmediata con bordes positivos o esperarte. Por años hemos sabido que te esperas 2 años. Si la recurrencia bioquímica es antes de 2 años, generalmente es sistémica. Si es después de 2 años, generalmente es local. Y esa era una forma de poder seleccionar a qué pacientes radiabas con la seguridad de que estabas dando un beneficio y no nada más radiar a todos, que a lo mejor no todos iban a progresar y el daño por radioterapia va a presentarse. No se presenta en los primeros años, se presenta 3, 4 años después y es un problema importante. Sin embargo, en la parte de bordes positivos, antes el reporte de patología era borde positivo, pero no sabíamos el volumen en el borde positivo, el Gleason del borde positivo. Entonces hay una subclasificación ahí. Hoy en día a veces vemos bordes positivos. A ver, vamos a ver el borde positivo. El borde positivo es 2 o 3 milímetros con focos microscópicos aislados, un Gleason 3. Ese paciente seguramente no va a progresar nunca. A eso me refiero con que hay un abanico, ¿verdad? Exacto. No podemos ser tan categóricos y Exacto. decir bordes positivos igual a. Exacto. Es eso, ¿no? Exacto. Because of all of this, the current recommendation is adverse pathology. You should recommend adjuvant treatment. Because of the side effects, what we are seeing more and more is pushing to earlier salvage, actually, than doing adjuvant treatment, unless it's really bad pathology. There is one test that can help on this decision, which is the Decipher. Right? The Decipher test can help if you recommend adjuvant radiation or you can just wait and do salvage radiation. So. Okay. Bueno, pasando en los pacientes con ganglios positivos posterior a la cirugía radical. ¿Radiamos o no radiamos ganglios? Hay controversia en si se dependiendo del número de ganglios, el grado de infiltración de los ganglios, etcétera. Sin embargo, es una enfermedad sistémica en ese momento. ¿Agregamos o no agregamos tratamiento sistémico en pacientes con bajo volumen de ganglios positivos o márgenes positivos o vesícula positiva? Ya la radiamos, ya radiamos a los pacientes. Continuamos con alguna terapia adyuvante hormonal, intermitencia o pura vigilancia posterior y esperar a que venga la recurrencia y empezar el tratamiento, o nos podemos adelantar. ¿Por qué? Porque el bloqueo androgénico máximo actualmente con los nuevos medicamentos podemos provocar una serie de apoptosis local en un buen porcentaje de tumores microscópicos que probablemente estén en ganglios o en algún otro lado que rayos X no nos va a dar la imagen. Sin embargo, podemos presumir que debe de haber, si hubo en ganglio o hubo en otro lado, ¿por qué no va a haber más arriba? Entonces, la protección de poner un bloqueo androgénico máximo en un paciente con una posibilidad muy alta de tener una enfermedad metastásica posterior a la radioterapia, pudiera mejorar apostándole a que la apoptosis que provocamos con ese bloqueo puede mejorar las micrometástasis que puede haber fuera del área que se radió. O sea, la pregunta sería, ¿en qué casos solamente después de la radioterapia además le darías bloqueo hormonal? Bloqueo. In which cases additional to the radiation you will give ADT? For Y es una recurrencia bioquímica que tú decidiste irradiar solamente y no dar bloqueo. Tuviste ganglios positivos en la cirugía, todavía no tienen la recurrencia bioquímica, tienes bordes positivos, tuviste ganglios, radiaste. Pero igualmente ellos bloquean. Al haber margen y ganglio, al haber ganglios positivos, pues lo que le pregunté es indicación de bloqueo hormonal. Hay que bloquear. Ya tiene indicación de Es bloqueo lo que hormonal. decía, o sea, ya es Sí. sistémico. Y es por eso. Ya con ganglios positivos se comporta Que como una yo pensé que la enfermedad pregunta era en recurrencia bioquímica después de una prostatectomía radical que a veces solo se irradiaba, no se daba bloqueo. Ya. Y en algunos casos, además de la radioterapia, también se les da ya bloqueo.
No, pues es lo que más o menos estábamos comentando, ¿verdad? Que cuando ya se está dando la radioterapia en un paciente de alto riesgo, habitualmente se recomienda completar, bueno, hacer unos meses de tratamiento con doble bloqueo hormonal hasta 24, inclusive hay algunos estudios que llega hasta 34, 36 meses, pero sí lo habitual sería hasta los 24 meses, aunque pues sí, como mencionaba en la plática el doctor, pues se pudiese detener esto antes, aunque no tenemos la evidencia hasta el momento para poder decir que tendrían que ser menos meses. Ok. Ahora, en el bloqueo hormonal, que vamos a tener análogos más un antiandrógeno, usamos siempre primera línea y después segunda línea, o podemos iniciar con segunda línea. Enzalutamida, abiraterona, etc. ¿Cuál sería más recomendado? Pensando en el receptor, en proteger el receptor de mutación o de translocación. Metastatic setting? or- Metastasis setting. Sí. En estado metastásico. En el paciente que se radió de alto riesgo y que está bloqueado como adyuvancia. La adyuvancia vamos a hacer con la análogos más antiandrógenos primera línea, o podemos usar antiandrógenos de segunda línea como la enzalutamida, Pero solamente tiene ganglios positivos. ganglios positivos y bordes, y bordes. y ya se radió. High Lo tienes en He bloqueo. received radical prostatectomy, positive margins, lymph nodes positive, and then you already give radiations and you're going to start ADT. What ADT? But no bone metastasis, solo ganglios linfáticos, only lymph nodes. What ADT you would suggest? So it's just a matter of choice and convenience. I use Lupron every 3 months, 22.5. That fits well with how often I want to see the patients and how often in the initial year of treatment I want to check the PSA. So and that usually allows me to cover the patient for 2 months before the radiation, and then 4 weeks into the radiation. It's a nice setup for toxicity checks and another visit with the patient. And as was mentioned, we usually do combined androgen blockade. So we do Lupron plus Casodex, and Casodex adds toxicity, and as we know from some of the metastatic data, doesn't really add much to the benefit of treatment. So usually once the radiation is done and we're not looking for radiation sensitization, et cetera, I drop the Casodex. If patients are nervous, they feel they're benefiting from it, side effects are not too much, they're not developing gynecomastia, I have no objection continuing it for the duration. But that's the typical style, and I usually use Lupron as intramuscular injection. We could do Zoladex. I don't typically use the Garalex because of it's monthly and it's a little bit more cumbersome to do. Bien. Nosotros aquí usamos generalmente de Garalix como monoterapia en los pacientes que lo ponemos. Precisamente la idea es evitar el bloquear el receptor androgénico y que se nos pueda mutar o traslocar en corto plazo. Y eso nos limitaría muchísimo el tratamiento posterior de una enfermedad progresiva. Entonces, usar un anti-LHRH sin necesidad de usar Casodex, creo que es una buena opción. What will be the difference using The Garalex. the Garalex or using the ones that you suggested? So the Garalex is supposed. So most of the agents that we have, they are agonists. So initially, they may increase testosterone, and you may see a phenomenon we call flare. In patients with low volume disease, which post-radical prostatectomy, you expect these patients to really have because you no volume, you have removed the nose, margins are negative, the tumor is out. So we don't really expect that. So the Garalex is supposed to be an antagonist. Presumably, you would not have the flare phenomenon, but flare in adjuvant setting and salvage setting it's most relevant in metastatic setting when you have bone mets or you have a prostate that's large and in place,
So in those situations, I actually prefer to do 2 weeks of Casodex, block the androgen receptors, then still add Lupron, because with the Garolex you have to do the injection in a month, patient has to come back and get the next injection, and the flare phenomenon is only relevant in the first injection. Afterwards, it's not relevant. So the clinical utility of it is not strong. Es importante la aclaratoria de que una cosa son agonistas, otra cosa son los antagonistas. ¿Okay? El agonista, a pesar de que sonaba absurdo porque era un agonista, ocupa el receptor. Como ocupa el receptor, evita que se fije la molécula original, pero al bloquear el receptor, inicialmente actúa como un estimulante del receptor y por eso produce esa reacción. El antagonista es el que idealmente uno quisiera usar, pero el problema es que hay que inyectarlo mensualmente. ¿Okay? Y en teoría, el hecho de que el antagonista tendría el fenómeno de actuar en el receptor, en estos pacientes que no están en esta enfermedad sistémica, generalmente ese efecto tampoco es que sea tan marcado. Y cuando uno espera que el efecto va a ser marcado, entonces empieza el Casodex 2 semanas antes para realmente bloquearlo antes de colocarle el Lupron. Pero la ventaja del Lupron es que es trimestral. Puede ser Lupron o Soladex, a diferencia del otro que es mensual. Some people say about pain with the injection in the Garolex or any, no? So It's more painful or no? injections, No? It's so painful in the side of Huh? Yeah. Yeah. I don't know exactly which It's not a problem, but with eyes, And kind of cost, sensitive. ¿y el costo aquí es igual o Es igual. similar cost? But they come once a month to your Yeah. office. Pero eso es algo Yeah, very que pues, en cierta forma lo vemos como beneficio porque acompañamos al paciente mes a mes en cuanto a su problema de cáncer y se sienten, cuando menos en Sometimes México, the más patient feel protegidos. more follow-up when he comes monthly to see you than when he comes every 3 months. that's true, and Because on occasion. But you will be La crazy consulta aquí seeing it. es very cheaper. No, but we will be, estamos tratando de no verlos tan frecuentes porque estamos No, en volvían México, locos todos los meses para eso inyectarlo. pedimos. Ok. Para concluir, tenemos la parte de la hormonoresistencia en pacientes donde no tenemos la enfermedad metastásica visible, que generalmente son fallas al tratamiento primario, llámese radioterapia o terapias focales o cirugía. Pensando en todas estas cosas, estos primeros estadios de la enfermedad, generalmente buscamos curar, aquí buscamos tener un buen control a largo plazo y aquí buscamos paliar. En esta zona de aquí, en donde no hay lesiones metastásicas visibles, pero hay una recurrencia bioquímica después del tratamiento primario, el inicio de todos los tratamientos que actualmente encontramos. ¿Qué opinión tienen ustedes de iniciar con los tratamientos de segunda línea, como son la enzalutamida, abiraterona, apalutamida, o seguir el mismo, ¿cómo se llama? El mismo esquema de primaria, un anti-LHRH o un análogo, más bloqueadores de receptor primera línea, bicalutamida, y posteriormente usar enzalutamida cuando haya falla, o en pacientes de alto riesgo con una recurrencia nos vamos a los antiandrógenos de segunda línea? This is a fairly broad question. I think one clarification I want to add here is that this biochemical recurrence has occurred after we have done our adjuvant radiation. Otherwise, the patient should be worked up. If it's just biochemical recurrence, no evidence of metastatic disease, this is after one primary treatment. The other could be used as salvage. So if the patient got radiation, salvage prostatectomy is an option. If the patient got prostatectomy, salvage radiation is an option. But if the patient has really had both at that point, a biochemical recurrence in castration-sensitive setting, I actually want to see evidence of metastatic disease. It's true. I mean, this PSA just tells you that
Disease is back. If the level is over 0.5, it's real, it's true, you have to believe it. But I look at the doubling time. If doubling time is a year or longer, then this is probably a slow-moving disease, and the toxicities of treatment may not be worth the benefit that you may get from it. So in those patients, I prefer to see evidence of metastatic disease, and I tell them, you know, if we do scans and there's nothing to be seen, if you can't see it, it can't hurt you, and doubling time gives us some confidence there. But doubling time, less than 10 months, depending on what data you look at, less than 10 months, less than 6 months, this really predicts that before the year's end, you're going to have metastatic disease. So I don't mind putting those patients on early treatment. I think for a patient that is not on androgen deprivation at the time of biochemical recurrence, if you have met the criteria for intervention, fast doubling time, or presence of metastatic disease, then androgen deprivation is the best treatment at that point. If you don't have any salvage option, PSA doubling time less than 6 months, I think it's very reasonable to put that patient on Lupron. Bueno, perdón. Sobre todo de el tipo de terapia, ¿verdad?, que se utilizaría, que es lo otra parte de la pregunta que comentaba, si se empezaría con tratamiento de primera línea como bicalutamida, nilutamida o flutamida, o si pasáramos ya de una vez al tratamiento de enzalutamida o abiraterona, entre otras cosas. Aquí, bueno, pues va a tener mucho que ver obviamente con el paciente y sobre todo la accesibilidad que se tiene o no a este tipo de tratamientos. Porque sí, tomando en cuenta aquí el país es un poco a veces complicado por el costo algunos de los medicamentos, y pues va a tener que utilizarlos el paciente frecuentemente. Y luego ya sería ver más a futuro, ¿verdad? Si se empieza con un medicamento, ¿qué tantas otras opciones va a tener luego ese paciente? Porque si pudiéramos agotarnos, por así decirlo, el tratamiento para posteriores líneas, pues sí sería un poco complejo en un paciente que tiene poca accesibilidad a diferentes terapias ya más costosas o más nuevas. Entonces sí, es algo que hay que individualizar en cada paciente para poderle ofrecer la mejor opción. I completely agree. I would add that if the patient really has biochemical recurrence, no evidence of metastatic disease, doubling time is what concerns us. I think Lupron alone is adequate. But if we have evidence of metastatic disease on imaging, if we have visceral mets, if we have high volume disease as we defined, then that's a patient we can consider for chemotherapy in combination with androgen deprivation, or any one of the testosterone receptor modulators or abiraterone for combined therapy. If we are in low volume setting, then I think enzalutamide is a reasonable option, provided we have evidence of metastatic disease on imaging. I think those all will be good options for a patient like that. En caso de usar segunda línea, ¿empezarías con enzalutamida? En caso de falla, cambiar a abiraterona, o la controversia de que si era primero abiraterona y después enzalutamida? Right, so it depends on how we get there. So if we end up in castration-resistant setting and all the patient is getting is just Lupron, then we have more options. We have chemotherapy, we have enzalutamide, abiraterone, all of those are available. We know the first one usually works best. The second one, maybe 20% chance of response, and the third one usually doesn't work. So that's why I put that last couple of slides to show that if you have used one of the pills, enzalutamide, apalutamide, or abiraterone, and you are in castration-resistant setting, next line is really chemotherapy. So if the first line of treatment was Lupron plus abiraterone or Lupron plus enzalutamide,
then you go to chemotherapy. Yes. If the first line of treatment was you did Lupron plus docetaxel and you stopped, and 6 months later you have evidence of progression and you're castration resistant, then you have more options. And that is why, and you know, we all adapt our practices to the best available data. I still, for de novo metastatic, patients that are presenting with de novo metastatic disease, high volume, castration sensitive, I put them on androgen deprivation and give them chemotherapy, because I know in 5 months I'm done, and then I watch these patients and see what comes next. So at the time of castration-resistant disease, I have more options. If it's a year later, 2 years later, really all of the options that we have are still on the table. Bien. Pasamos a la parte refractaria que a nadie nos gusta, cuando menos a la parte de los urólogos. Amén. No vamos a los oncólogos. Pero bueno, pasamos a esta parte donde hay metástasis demostrables a pesar de falla del tratamiento primario y falla del tratamiento de segunda línea. Aquí, ¿qué nos queda? Quimioterapia, inmunoterapia, radioterapia adyuvante para lesiones, para riesgo de fractura. Bueno, en el escenario donde ya se están agotando, o prácticamente se agotaron todas las Aquí falló todo. Sistémicas, ¿verdad? Y el paciente pues no tiene mucho. Interesantemente, ¿verdad? Vuelve a resurgir los radiofarmacéuticos, ¿no? Estamos hablando, el más comercial y el que está aprobado en este momento en FDA es Xofigo, es uno de ellos. Pero nosotros hemos hecho el ejercicio, ¿verdad?, con otros pacientes. Lutecio es una situación sumamente interesante, con respuestas espectaculares, realmente. Actinio. Actinio todavía tiene respuestas mucho más espectaculares en este subgrupo de pacientes, donde vemos que prácticamente la respuesta es más del 60-70%, completando los ciclos bimensuales, ¿no?, de estos radiofarmacéuticos. Y bueno, en el último congreso de ASTRO, que es el Congreso Americano de los Radiooncólogos, una gran parte de ese meeting fue precisamente el resurgimiento de estas opciones terapéuticas, ¿verdad? Muchas veces estos pacientes pues ya han sido múltiplemente radiados, cerebro, pulmón, hueso, incluso la misma próstata. Y bueno, necesitamos terapias que sean altamente efectivas y sin llegar a ser tóxicas, ¿verdad? Ya también recibieron múltiples líneas de quimioterapia. Si tuvieron acceso, a veces estuvieron hasta en 2 o 3 protocolos de investigación. Y esto nuevamente vuelve a ofrecerles un respiro a estos pacientes. Aquí en este grupo de pacientes hay dos. Una es la tendencia hacia lo refractario y la otra es hacia lo oligometastático, que son protocolos que se están llevando actualmente en Europa. Estaríamos, digamos, en el grupo de pacientes hormonoresistentes, ¿verdad? No hormonosensibles, sí. Hormonoresistentes. Exactamente, y cuál sería el papel de esto. El otro papel de la radioterapia, pues clásicamente son básicamente la paliación, ¿verdad? Metástasis cerebrales, sobre todo óseas, ¿verdad? Que es lo más común, ¿verdad? Sería. Y bueno, ya está, ¿no? En México, a todos nos pasa que cuando ya un paciente brinca de la hormonoresistencia, pues no hay otra opción más que quimioterapia. Pues ya brincó. Y la pregunta es, cuando inician la quimioterapia, ¿cuándo termina la quimioterapia? Que ahí nadie sabe, o sea, empieza la quimio y empieza y se va y se muere en quimio. Pero ¿hay algún número de tratamientos base que diga, sabes qué, se mete a quimioterapia, llegamos a tal número y ahí paramos, o es? It's a very good question. So I think in this group of patients where we are in metastatic disease, castration-resistant disease, previously treated by definition, we don't have a whole lot of options. And again, it depends on how we get there, what the previous treatments were. I think if you have
because of the way we treat patients, you can actually end up in castration-resistant disease and be M0, no evidence of metastatic disease. And for some of those patients, we have treatments. We have apalutamide, we have enzalutamide, those are treatment. But we're not talking about those. So I want to eliminate those from the discussion. These are metastatic patients, progressive disease. Symptomatic. And symptom. So if we put symptomatic on the table, that eliminates Sipuleucel T or Provenge, because we want asymptomatic patients. And you know, if we don't have a gun to our head, if we're going to do Sipuleucel T, that's the time to do it. Otherwise, we have to find something that would provide some level of disease control. If you have done enzalutamide, abiraterone, apalutamide, then the next step is really chemo. If you can do docetaxel, fine. If you can't, as we saw in the data, cabazitaxel is a good option. We can also, if you look at all of the data with immunotherapy, prostate cancer immunotherapy response rate 7%, 10%, they're dismal, they're not impressive at all. But there is a broad indication for MSI-high solid tumors. You know, if you have done some molecular analysis, if you have DNA repair enzyme abnormalities or mutations, or if you have MSI-high, you can try immunotherapy. I wouldn't, you know, if you're not getting the response you're looking for, I wouldn't keep the patient too long on immunotherapy. But if you have initiated a chemotherapy, let's say cabazitaxel or let's say docetaxel, and you are seeing results, the trials usually looked at maybe 10 cycles of docetaxel, and that is like an arbitrary number. That's, you know, when you can stop. Depending on when you have done 10 cycles, where you find yourself, I think you can consider continuing, because let's say we're cycle 10, PSA was 400, now it's 8, patient is doing well, and you have disease control, side effects are manageable, loss of appetite, weight loss, fatigue, all of those things are gone, and patient's anemia has improved. So I think you can consider continuing, because side effects are not limiting you, and there is clinical benefit, and you're not quite where you want to be. PSA is not less than 1, less than 5. You know, PSA is still up. If you have side effects, if neuropathy is becoming an issue, if you have complaints from the patient, then that's the time to stop and hope that you will be in a remission for a longer period of time. So it becomes a risk-benefit balancing act as to whether you should continue or not. But very few patients end up in a situation where they can continue beyond 10 cycles of chemotherapy with these agents. And what about the immunotherapy? It's pembrolizumab. Right. Pembrolizumab was tried as a single agent in combination with olaparib. As I mentioned, you know, if you have a reason to think pembrolizumab is a good option, I think you can initiate therapy. But if PSA is going 400, 600, 800, 1,000, in some other diseases we say that immunotherapy is reasonable. If you don't have a better option, it's reasonable to keep immunotherapy even when there is progression of disease. But PSA that's going up that fast, I think you need to find another treatment or just call it a day and acknowledge that you don't want to hurt the patient anymore beyond that. Any questions? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Ok, pues, a ver, aquí una pregunta, a ver. Sobre todo, bueno, siempre hablamos de adenocarcinoma de próstata, pero yo he visto últimamente, en los últimos años, cómo ha ido incrementando el diagnóstico, cómo ha ido incrementando el diagnóstico histopatológico del carcinoma ductal. Vemos, no es raro que veamos pacientes en donde el reporte histopatológico es 100% carcinoma ductal. ¿Cuáles serían ahí las recomendaciones para el manejo de este tipo de pacientes? Para no adenocarcinoma.
adenocarcinoma con comportamiento, componente ductal, componente intraductal. intraductal, carcinoma intraductal o Kidney cancer? No. Prostate. And Prostate cancer, intraductal component. Oh, yes, there is some data that some of them may be better responders than others, basal versus luminal, and that remains to be seen. And that is not something that routinely reported on your pathology reports. You have to have a lot of information. But I think when you have exhausted your options, even before you get to really find yourself in need of looking at that, you've already decided that your immunotherapy is worth a try. You put the patient on immunotherapy. If you don't get the response, it doesn't matter whether it's basal or luminal at that point. You will see the clinical response. Bueno, ¿hay alguna otra pregunta? Ok, mañana los esperamos temprano. Vamos a tener la presentación de los videos. Vamos a tener un desayuno aquí de 8 a 8 y media. Y a las 8:30 daremos los mensajes para llevar a casa, y a las 10 estaremos discutiendo, a las 10 de la mañana estaremos discutiendo la parte de videos, para donde van a ver diferentes técnicas, diferentes tipos de pacientes, etcétera, etcétera. Creo que va a estar muy interesante y por aquí los veo. Hoy en la noche tenemos la cena aquí al lado, cena con profesores, y están invitados todos, ojalá que nos puedan acompañar. ¿Okay? Gracias a todos. A continuación.